Juan, ¿por qué la banca no podrá acomodar la demanda de crédito producto del alza del salario mínimo y el bono de alimentación en agosto-septiembre 2016? Bueno, primero que todo, déjenme explicar que la banca tiene unos gastos de transformación, unos gastos administrativos, unos gastos de mercadeo de sus productos, unos gastos, digamos, en general que suele cubrir con los costos transaccionales que se cargan en los balances, etc. Así que el negocio de la banca, el producto de la actividad bancaria y fundamentalmente la ganancia de los bancos es el diferencial entre la tasa de interés activa y la pasiva. Ese diferencial suele ir a cuatro destinos. Primero que todo, a reponer reservas de capital que se pierden cuando se produce morosidad y se llevan a pérdida las carteras morosas. En segundo lugar, para invertir, financiar la inversión en cajeros automáticos, agencias, etcétera, equipos. Tercero, en pagar dividendos a los banqueros, a los dueños del capital. Y cuarto, lo más importante, mantener las reservas de capital para que el sistema bancario siga funcionando, es decir, siga lidiando con el riesgo de morosidad, el riesgo de insolvencia. Entonces, un modelo rápidamente para explicar por qué no va a acompañar la banca en agosto-septiembre una expansión tan fuerte de la demanda de dinero y por qué va a tener que aumentar la velocidad de circulación del dinero. Es decir, el dinero, los bolívares empezarían a escasear aún más de lo que ya escasean y rotarían a mayor velocidad. Digamos, definamos RAC como el ratio de adecuación del capital. Basilea sugiere aproximadamente, y las leyes acá en Venezuela sugieren aproximadamente un 20%. RAC mayúscula son los bolívares requeridos para adecuar las reservas de capital cuando se expande el crédito. El crédito es CR, el acervo de crédito bancario. CR en el periodo T-1 es el acervo de crédito bancario, inicios del periodo o finales del periodo anterior. Delta CR es la diferencia entre el valor de ese acervo de crédito hoy y a inicios del periodo o finales del periodo anterior. Por tanto, es la variación del acervo de crédito bancario. Y porcentual es la tasa de interés activa, neta de la pasiva y de la tasa de morosidad. La pasiva, hoy día, en un contexto de control de cambio, es muy baja en Venezuela. Aunque existe, termina pagando muy poco la banca por sus captaciones. Así que podemos suponer que es aproximadamente cero, al igual que lo es la morosidad, debido a ese mismo contexto de control de cambio y de déficit fiscal y de represa de liquidez que ha significado el control. Entonces, si se produce una expansión del crédito, delta CR, obviamente delta RAC, que es la variación de los bolívares requeridos para adecuar el capital a la expansión del crédito, va a ser igual a el ratio de adecuación del capital, RAC, que va a ser 20%, por precisamente la variación del crédito. Ahora, los ingresos por intereses deben ser no menores a la variación requerida de capital. Por tanto, la tasa de interés multiplicada por el acervo de crédito o cobrada sobre ese acervo de crédito debe ser no menor o digamos mayor a la variación de los bolívares requeridos para adecuar las reservas de capital cuando se expande el crédito. ¿Por qué? Porque si no es así, si la tasa de interés no permitiese cubrir esas necesidades de reservas de capital, entonces los banqueros tendrían que poner dinero. Tendrían que poner capital, y yo sostengo que en las condiciones actuales no lo harán. Al despejar la tasa de interés, se tiene que, la desigualdad queda como que la tasa de interés tiene que ser mayor a ese ratio de adecuación del capital de 20% por la variación del crédito entre el acervo de crédito. Si nosotros agarramos el denominador, que es el valor del acervo de crédito, lo podemos abrir y decir que el valor del acervo de crédito hoy es su mismo valor a inicios del periodo por 1 más la tasa de crecimiento de ese acervo de crédito. Entonces ya es cuestión de darse cuenta que delta CR entre CR-1, es decir,
la variación del acervo de crédito entre el valor del acervo de crédito a inicios del periodo o finales del periodo anterior es por definición la tasa de crecimiento del crédito. Y en el denominador tenemos 1 más la tasa de crecimiento del crédito, entonces tenemos simplemente que finalmente sustituir RAC, que es el ratio de adecuación del capital, por el 20%, que aproximadamente sobre el crédito se tiene que mantener en reserva. Y ahora supongamos que el aumento del salario mínimo y del bono de alimentación en agosto-septiembre va a conducir a nivel de una nómina que esté fundamentada en salario mínimo a un aumento del 93%, pero a nivel de la nómina promedio de la economía venezolana a un aumento de aproximadamente 60%. Por tanto, las empresas van a ir a requerir, a demandar crédito en un 60% más de lo que hasta julio vienen demandando. Entonces, es una demanda descomunal que van a ejercer las empresas y yo sostengo que la banca no va a poder acomodar esa demanda de crédito. Pero veamos por qué. Bueno, porque 20% por 60%, entre 1 más 60%, implica que la tasa de interés del solo mes de septiembre tendría que ser de aproximadamente 7,5% mensual, lo que significa un 90% anual, y es bien sabido que la tasa de interés anual máxima es de 24% y por tanto, dividido entre 12, la mensual es de 2%. Es decir, del ingreso de intereses no va a venir una cantidad de capital suficiente como para poder cumplir con el ratio de adecuación del capital del 20%. Entonces tendrían los banqueros que poner el dinero. Yo sostengo que no lo van a hacer, por tanto, la demanda de crédito descomunal que se va a disparar en agosto-septiembre no va a ser satisfecha, no va a ser acomodada por la banca y va a tener que ajustarse, por tanto, la velocidad de circulación del dinero. El dinero que está estancado en algunos balances de algunas empresas o de algunos hogares va a tener que moverse, rotar con mayor velocidad. Es decir, Pedro, que tiene dólares, va a tener que convencer a Juan, que tiene bolívares, a que le entregue esos bolívares a cambio de los dólares, y para ello probablemente tenga que caer, al menos en términos reales, el precio del dólar. Así que yo sostengo que en las condiciones actuales, en que es imposible, ningún sistema bancario lo puede hacer, aumentar el volumen de crédito en un solo mes 60%, va a tener que ajustarse la velocidad de circulación del dinero. Los bolívares van, y lo van a ver con claridad a partir de agosto, septiembre, empezar a escasear con una fuerza descomunal, y entonces la gente va a tener que liquidar sus activos, es decir, divisas, para poderse hacer de los bolívares para seguir sobreviviendo y pasar esta cuesta. Así que yo no veo un proceso de incremento del dólar, por el contrario, creo que en el mejor de los casos se estancará y en términos reales caerá, si no es que cae en términos nominales, en términos de su precio en bolívares. Bueno, espero haya sido de utilidad.